El portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esto es Anunciación TV, un servicio para KW Televisión. Somos hermanos. Y estamos muy contentos porque ahora vamos a hablar a profundidad de un tema importante que se trata de las casas hogar para niños y niñas que están en situación de abandono, ya sea por orfandad, pobreza extrema, porque sus papás viven en la cárcel, porque los papás han sido migrantes y los han dejado en la comunidad que no los ha podido acoger, en fin, circunstancias difíciles, extremas, críticas. Recientemente en la República Mexicana hubo un gran escándalo por una casa hogar que no era ni casa ni era un hogar realmente, el de la Mamá Rosa. Hubo todo un operativo jurídico de protección civil, de derechos humanos, en fin, el hecho es que se desalojaron a más de 500 niños y se han distribuido en distintos hogares. Ahora, con motivo de esa situación, hay una organización nacional que se llama CONAMIC, Confederación Nacional de Niños de México, que agrupa a organizaciones de la sociedad civil que son atendidas por religiosas, religiosos, misioneros y laicos comprometidos y que están atendiendo estas casas hogar donde viven niños en situaciones extremas, que están fuera del ambiente familiar. Se llama este libro Medio siglo de unión y entrega por la niñez y juventud en riesgo. Es resultado de un proyecto de coinversión social entre el Instituto Nacional de Desarrollo Social y JOR Tejiendo Puentes Asociación Civil. ¿Se dice JOR o OR? JOR. JOR. Que significa, bueno, ya les voy a presentar a mis invitados y ya Mari Carmen Gutiérrez Ávila, presidenta de JOR Tejiendo Puentes Asociación Civil, nos dirá el significado de la palabra JOR, y Emilio Guerra, coautor de este hermosísimo libro donde se nos cuenta la historia de esta Confederación Nacional de Niños de México, que es la unión de varias casas hogar. Bueno, vamos al detalle. Por favor, Mari Carmen, primero, buenos días. Gracias por estar aquí. Gracias, Emilio. Al contrario, Tere, es un placer estar contigo. ¿Qué es JOR? JOR significa luz en arameo y alma noble en árabe. Y el tejer puentes viene justamente de unir las necesidades con las oportunidades del sector civil organizado. Me encanta. Y te diste a la tarea de pedir a maravillosos investigadores del sector social que averigüen qué está pasando en estas casas hogar, ¿no? Claro. ¿Por qué lo hiciste? Pues yo he participado como voluntaria desde hace más de 25 años, en el que tuve conocimiento de CONANIMA, que esta red, que pues ya son 180 casas hogar en toda la República, que en su conjunto atienden a 12,000 niños. Y creo que el tema, pues por la distancia en el tiempo y el número de organizaciones y el número de niños, creo que era algo que valía la pena pues revisar, documentar y valorar. Y ya que quedará pues, constancia de que hay modelos de acción que son idóneos para los niños que tienen que vivir fuera de la familia. Sí, que desgraciadamente es una problemática pues del país, pues por la problemática social, económica, cultural, y ahorita desgraciadamente se ha incrementado también por las cuestiones de violencia que ha vivido nuestro país. Emilio, ¿cuál fue el procedimiento para hacer esta investigación? Bueno, yo creo que tocas una parte muy padre porque nuestra amiga Carmen siempre ha sido una ferviente admiradora de esta red y ya venía platicando desde hace tiempo que era necesario hacerles un justo homenaje, un justo reconocimiento de la labor que hacen, porque ahora que abundemos en el tema, verás que hay muchas aportaciones que son poco reconocidas, poco valoradas, y toda la investigación nace de Mari Carmen con esta inquietud, precisamente de homenajear, de rendirles un reconocimiento profundo a esta red. Y desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista de la importancia del tercer sector, Tere, estamos enfrente de una de las primeras redes, ¿verdad? Que hoy se hablan que alianzas estratégicas, redes, trabajo en red, etcétera. Y CONANIMA, que es una de las primeras redes formales constituidas en el país, está cumpliendo 50 años, precisamente por eso también coincide la investigación. Entonces, es una red precisamente de organizaciones de sociedad civil que pueden tener la figura de asociación civil, institución de asistencia privada, que se reúnen
precisamente adelantándose incluso mucho de la normatividad que le pudiera haber puesto el gobierno hace años. Es decir, estas casas hogar, las mujeres, las hermanas, las consagradas, las religiosas, los laicos, lo que están preocupados es precisamente por la atención y la calidad de la educación, de vida de los niños que ellos atienden, de niñas, niños y adolescentes, y entonces se ponen a pensar, se ponen a discutir, a trabajar, no solo cómo movilizar recursos sino cómo mejorar la calidad de vida, la parte afectiva, la parte de valores, la parte del proyecto de vida, la parte de vida independiente. Entonces es una investigación que te plantea todos estos puntos de vista de una persona. De las 180 casas hogar que forman parte de la Confederación Nacional de Niños México y que lleva ya 50 años como confederación, ¿no?, como red, ¿cuántas tomaste como modelo para poder hablarnos de ellas y contarnos su experiencia? Se tomaron una muestra de 30 organizaciones en 5 estados, que es Jalisco, Guanajuato, Distrito Federal y Puebla. Entonces, Jalisco, perdón. El libro nos cuenta la historia de la red en general, desde hace 50 años a la fecha, y luego toma como muestra 30 modelos de organizaciones no lucrativas que atienden a manera de casa hogar a niños y niñas en situación de orfandad. ¿Y qué rescatas de esto? Vamos a ir al detalle para que nos animemos a obtener este libro y ya nos dirán dónde se consigue. Sí. Bueno, yo creo que la investigación tiene varios aportes. Me gustaría como jugar un poco con la historia, Tere, porque si nos vamos hacia atrás y cuando empezamos a ver cuál es la intervención que tiene el gobierno, el Estado con la asistencia social, tú sabes mejor que nadie cuántas instituciones no conoces, nos ha entrevistado, Tere, en donde se nos habla precisamente de cómo ha sido la relación con gobierno en momentos muy afortunada y en momentos muy separada. Entonces aquí lo que se plantea, incluso hay un pasaje en el libro en donde se citan las palabras de una investigadora donde dice muy acertadamente que toda la aportación que han hecho a sociedad civil, a problemáticas sociales, desde las congregaciones, desde las organizaciones que tienen una simpatía religiosa, no han sido suficientemente valoradas ni tampoco reconocidas. Entonces esto desde luego viene arrastrándose desde el siglo XIX, con, pues ya sabes, la guerra de reforma, toda esta situación también de que el gobierno ha querido, en el siglo XIX tuvo pues una posición de limitar la presencia de particulares en la asistencia pública en este trabajo, y entonces tú vas leyendo estos pasajes, estos momentos importantes de el avance de la asistencia social, pero el avance de la asistencia privada, de la asistencia pública, y cómo van confluyendo precisamente en organizaciones que buscan profesionalizar la atención a los cuidados que están asumiendo como una responsabilidad. Entonces, este libro comprueba que el gobierno no puede con este gran reto de acoger a los niños en situación de haberse desvinculado de la familia, y que la sociedad civil tiene mucho que hacer todavía. Vamos y volvemos.
Continuamos en Somos Hermanos. Mari Carmen, ¿qué cifra les da el gobierno del universo de niños que viven fuera del ámbito familiar en México? Bueno, de los que viven fuera del ámbito familiar, que puedan estar en la calle o en otros lados, no tengo los datos, pero un estudio que vi de aldeas infantiles era arriba de más de 1 millón de niños y feria, no tengo... Y hay otro dato latinoamericano de una organización internacional que dice que en México son 2 millones de niños fuera del ámbito nacional. Sí, pues, del ámbito familiar. Pues uno puede ver tantos niños migrantes, uno lo puede ver en las calles. Sí, yo ahorita estamos revisando aquí en el libro, se toma el número de los niños que están institucionalizados, que están, digamos, contabilizados en instituciones que se dedican a la atención. ¿Del gobierno o de la sociedad civil? Pues de acuerdo a esta gráfica que tenemos de DIF nacional, son de menores institucionalizados, 6.341 por abandono, 4.841 por maltrato, 244 expósitos, 199 por orfandad, 99 por crimen organizado, y son 25.700 a nivel nacional, de los cuales una parte está en instituciones de gobierno y otra está en organizaciones privadas, 805 instituciones privadas y 117 públicos, de acuerdo a estos datos de DIF. Y que de ser cierto estos datos, CONANIMAC estaría representando un 46% de esta población, ya que en su conjunto atienden a 12,000 niños en 180 instituciones, que también sería un 22 más o menos % de acuerdo a estos datos. Pero sí, de que hay muchísimos niños fuera de los cuidados parentales, que inclusive la investigación toma en cuenta, bueno, hasta a nivel jurídico, se llaman niños sin cuidados parentales, de acuerdo a la Convención de los Derechos del Niño de UNICEF. Vaya, qué importante estudio están haciendo ustedes. Y lo que aquí hay que destacar es el modelo institucional que ofrecen las monjitas, las religiosas, las misioneras. ¿Qué encontraste en estas 30 casas hogar, Emilio? Bueno, lo que es interesante, precisamente la reflexión decíamos, de estas etapas históricas en la atención y la relación gobierno-sociedad civil, cómo precisamente las organizaciones afiliadas a CONANIMAC se han adelantado incluso a cualquier disposición legal, y precisamente uno de los propósitos de la red es cómo hacemos bien las cosas, cómo trabajamos, cómo los atendemos, qué necesidades requieren los niños para, pues en distintas edades, la formación en valores, el proyecto de vida. Y entonces hay una serie de actividades que confluyen en una casa hogar, a lo mejor uno no lo percibe, pero es desde el hospedaje, vaya, la parte de vivienda, la parte de alimentación, la parte de educación. Entonces fíjate cómo un gran grupo de personas, de mujeres, de consagradas, de laicos, están dando gran parte de su tiempo como voluntarios, gran parte de sus recursos en atender a una serie de chicos y, bueno, adolescentes, niñas, niños, y que acabamos, cuando hacemos la presentación del libro, Mari Carmen, no me dejarás mentir, que decíamos cómo ellas vienen a fungir como madre y padre de niños que no los tienen, ¿no? Entonces, el modelo, lo que encuentra la investigación es precisamente estándares de desempeño, marcar lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo, estándares de desempeño, ¿verdad? Y desde luego también encontramos muchas áreas de oportunidad que tiene la red de CONANIMAC junto con todas las casas, que si quieres un poquito más adelante lo platicamos, pero creo que lo más valioso es tener un modelo, y estos modelos siempre brindan una atención digna, ¿sí? Y donde el niño, la niña están en el punto central, es el objetivo de que ellos tengan una vida digna. Sí, tienen una vida digna, tienen una fe, tienen cultura, tienen arte, educación en valores, tienen educación escolarizada, tienen vivienda digna, deporte, música, bellas artes. Sí, una vida muy completa, ¿no? Sí, comunitaria. Sí, y ni siquiera todo eso compensa la ausencia de papá y mamá. Sí, el tema es gravísimo. En esta investigación habrás descubierto cómo ha aumentado la incidencia de casos de niños en situación de abandono en el tiempo, en estos 50 años. Bueno, es un poco la situación es compleja y digamos que lo que se acotó en esta investigación tiene particulares en cuestión de la atención a la niñez y su problemática, pero ciertamente sí refleja cómo hay una serie de elementos o conflictos sociales que pueden estar despuntando. Por ejemplo, ahorita decíamos precisamente el caso de niños migrantes ha aumentado, sin duda lo hemos visto. Muchos de ellos no llegan ni siquiera a ser atendidos por casas
de la red de Conanimac, o siquiera por algún albergue o alguna casa que sea operada por gobierno, ni siquiera son sujetos a ser censados de cuántos hay. También tienes un problema también de niños o de comunidades desplazadas, o por el narcotráfico, por situaciones de inseguridad, e incluso también por pobreza, o incluso también por cuestiones de protección civil, porque en donde vivían no es adecuado, han sido movidos, y una serie de problemáticas entonces que inciden en que la niñez vaya teniendo distintas problemáticas, ¿no? Pero básicamente la investigación aquí se centró entonces en este universo de personas atendidas. Creo que lo que dice Mari Carmen respecto a números es muy contundente, Tere, porque si prestamos atención a lo que dijo Mari Carmen, estaríamos diciendo de que casi de cada 10 niños, 4 son atendidos, sí, por Conanimac, mientras 6 son atendidos por gobierno. Pero ahí hay una diferencia sustancial. Cuando presentamos el libro, hablaba el periódico Milenio precisamente de una casa que está aquí cerca del mercado de Cuauhtémoc, que tiene condiciones de protección civil pues nefastas, pueden poner los niños en riesgo de una explosión, las instalaciones están sucias, no hay colchones, en fin, o sea, el servicio de guardería es pésimo, mucho personal improvisado. Y aquí lo que vemos es que toda la red trabaja precisamente para los temas alimentación, educación. Y en educación lo que nos arrojó la investigación es algo altamente conmovedor. Veíamos, ¿verdad, Mari Carmen?, cómo hay hermanas que dicen, sí, le piden a la superior estudiar porque dicen, yo ya llegué hasta aquí, pero necesito, para entregar más calidad, necesito estudiar. Entonces encontramos cómo había hermanas que están trabajando psicología, ¿verdad?, para esto. Hay otras que están en procesos administrativos, en fin, entonces ha sido un espacio de enseñanza muy interesante. Sí, son monjitas que se convierten en licenciadas en educación, en pedagogía, en psicología, en enfermería, en la administración, además de ser mamás, ¿no? Claro. Ahora, ¿qué apoyo reciben del gobierno? Esto es muy importante, porque si ahora las leyes exigen que las organizaciones no lucrativas cumplan con requisitos de protección civil, sobre todo cuando se trata de casas hogar y albergues, pues imagínense ustedes el costo, el monto enorme que esto significa: revisar el sistema eléctrico, revisar el sistema hidráulico, revisar las instalaciones, si hay rampas o si es necesario un elevador, en fin, ¿no? Vamos a un corte y regresamos.
Continuamos en Anunciación TV, somos hermanos, KW Televisión, y yo observo varias cosas. Por un lado, la necesidad de que existan casas hogar en un país donde hay tanto abandono social hacia los niños, niñas y adolescentes, donde la cifra crece, nacen pues 2 millones de niños al año y resulta que 500,000 por lo menos son hijos de madres adolescentes, y de ese total, quién sabe cuántos niños, por no tener al papá y a la mamá unidos en un estado de madurez y conciencia, capacitados ya para atender a una familia, dejan a los hijos en situación de abandono. Entonces la cifra es mucho más grande que la que nos dan las autoridades. Pero, por otro lado, veo que el gobierno descansa esta responsabilidad en la sociedad civil, y mi pregunta es, ¿apoya el gobierno a estas casas hogar? Por un lado. Otra pregunta muy importante, de acuerdo con la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes, se dice que los niños, niñas y adolescentes ya no pueden permanecer más de 2 años en casas hogar. ¿Qué me dices de ambas cosas? ¿Te apoya el gobierno? Desgraciadamente el estudio arrojó en los 5 estados que solamente en el estado de Guanajuato hubo un real apoyo del gobierno. En los demás estados, por ejemplo, hablan de que el DIF únicamente les manda niños, pero pues no les manda los apoyos necesarios. Inclusive han optado muchas de estas casas a dejar de recibir niños provenientes de DIF, porque el DIF no se hace responsable del niño, entonces dejan a la casa o al niño ahí volando, muchas veces pues sin papeles. Desgraciadamente a mí he sido testigo en casas hogar de que luego pueden pasar hasta 8 años y el niño no tiene papeles para poder ser, por ejemplo, dado en adopción. ¿Qué porcentaje de los niños en albergue de estas 180 casas no tiene papeles? No, o de la muestra de 30. Esa parte no fue parte de la investigación, ha sido parte de la experiencia, ¿no? que hemos vivido. Y sí, ahorita ya apenas cambió la ley de que ya el niño tiene derecho a un nombre, pero muchas veces el DIF les enviaba niños a las casas hogar y resulta que el niño no podía tener su certificado de primaria porque no tenía papeles. Entonces la primera que se descuida es la autoridad, cuando el Estado es el que es el garante constitucionalmente y de acuerdo a los tratados internacionales de que el niño tiene derecho a un nombre. Apenas acaba de ver estos cambios en la ley, pero bueno, durante muchos años muchos niños no podían tener su certificado de primaria porque pues los ahí nomás les fue a dejar el DIF y nunca les dio su nombre, sus papeles. Qué barbaridad. Entonces hay niños rezagados que no tienen un orden jurídico, una situación jurídica ordenada, ¿no? Ahora ya comienzan a ordenar esta situación. Pero respecto de esta iniciativa de que los niños ya no pueden vivir más que 2 años en albergues, ¿qué va a pasar? ¿Cuántos miles, cientos de miles de niños van a ir a familias custodia? Que en México, pues, bueno, aquí ¿quién los va a supervisar? Se cruzan varias problemáticas y varias impericias, tanto jurídicas como de sentido común e incluso también sensibilidad. Porque, por un lado, tú cuando te adentras en el proceso de adopción, siempre es muy importante, y lo han enseñado varias organizaciones de sociedad civil, que mientras más pequeño el niño esté en adopción es menos problema para él o para la familia en la cuestión afectiva, pues porque va construyendo los vínculos que todos hacemos las personas que tuvimos la fortuna de estar en una familia. Entonces, toda esta situación de postergar la adopción, de retrasarla, el niño va creciendo la niña, y en el momento que ya los puedes colocar en una familia en adopción, pues se ha pasado mucho tiempo en la parte afectiva, se han estado dañando, algunas veces han sufrido algunos niños que les piensan que van a ser adoptados y de repente no, en fin, o sea, es hasta un trato cruel. Entonces, ese es por un lado una situación, y por otra la parte de la relación del gobierno con las casas hogares múltiple, porque no solamente son las medidas de protección civil, sino también los estándares de operación, de desempeño, de administración. Y entonces lo que decía una de las religiosas muy bien cuando se hizo una de las últimas convenciones, ¿verdad, Mari Carmen? Que decía, bueno, entendemos que el gobierno tenga que estipular criterios de desempeño, elementos mínimos de operación, eso está muy bien, pero la reflexión que hacía decía, muchos controles, muchas condiciones, etcétera, pero ¿qué nos da el gobierno? ¿Sí? ¿Cuál es la parte que da? Entonces, yo lo que quería transmitir hace un rato es que CONANIMAC viene a representarle al gobierno un socio,
un socio que está trabajando con calidad, un socio que atiende a un volumen, un universo de niños muy importante, que está haciendo la diferencia. Y algo bien interesante que recoge la investigación como una reflexión final, se le da a la asistencia social un trato digno, porque siempre está como peleado a la parte de que la asistencia social, ¿sí? El asistencialismo nunca tiene impacto. Claro que tiene impacto. Sí, estos son 50 años en donde han pasado generaciones de niños y niñas que hoy ya son hombres ¿sí? y jefas de familia, que son mexicanos, que tienen sus derechos, que quizás han formado su familia, y ahí es una parte de la que recoge la investigación, que sí la red necesita hacer mucho trabajo de las 3 etapas, del antes, durante y el después, necesita hacer trabajo en qué pasó después. Cuando ya salió el niño, cómo se queda el vínculo, en dónde está, dónde trabajó, cómo se colocó, cuál fue su vida, pues para traerlos de regreso también al lugar donde ellos. Entonces podría probar esta investigación que es que no es viable ni conveniente el hecho de que los niños permanezcan solo 2 años en las instituciones cuando la familia no está lista para recibirlos. Así es. Sí, porque es toda una problemática integral. Y aquí en un servicio a todas luces de calidad, amor, valores, principios, educación. Y por otro lado, por la cifra de niños, también es un aviso al gobierno federal y a los gobiernos locales de que el gobierno no podría atender a esta necesidad de albergar a tantos niños abandonados, y que tiene que respetar a la sociedad civil y apoyarla económicamente cuando la sociedad civil, pues de verdad que se le dificulta cada vez más recibir los donativos. Por otro lado, la asistencia como tal, la asistencia pura, es válida cuando hay una necesidad extrema en una nación donde la pobreza o la falta de valores, la migración, el desempleo, en fin, todo eso hace que nazcan niños cuyos padres no están preparados para recibirlos en casa, y entonces son casas hogar. Y un honor, un homenaje a todas las monjitas misioneras y religiosas de CONANIMAC, Confederación Nacional de Niños de México. Llevan ya 50 años trabajando, son 180 casas hogar, con probadísima actuación, y 30 de ellas son pues la muestra que aparecen en este libro, donde se compra. Bueno, el libro no está a la venta, fue una investigación del Indesol. Pueden mandar un correo a Jorge Tejiendo Puentes, o sea, para una distribución un poco más, digamos, global, lo podemos enviar en la versión electrónica, en PDF, y estará subida en nuestra página web, www.hoormx.org. Emilio Guerra, tú tienes una gran experiencia en la sociedad civil mexicana. ¿Qué te aporta como ser humano? Te queda un minuto y con eso nos vamos. Bueno, me aporta que necesitamos hacer, yo felicito a mis compañeras, María de la Cruz, Gloria, Mari Carmen, por haberse adentrado en esta investigación, porque precisamente es rendir un tributo a estas mujeres. Muchas de ellas ya no están con nosotros, ya han fallecido, pero es un reconocimiento, un trabajo donde han metido alma, corazón y vida para profesionalizar, y que muchas de estas casas hogar, de las 180 casas, pueden ser ejemplares para que gobiernos de cualquier partido político pongan los ojos en saber cómo se administra una casa, cómo se atiende. Una de las cosas que me gustaría añadir como resultado de la investigación, la red como tal empezó a formarse en los 60, jurídicamente en el 85, y encontramos casas de más de 100 años de edad. O sea, claro, una permanencia que muestra la honorabilidad. Sí, así es. Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros y felicidades. Eres muy amable. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista. Participa en Facebook, Todo México Somos Hermanos, y síguenos en Twitter, @somos_hermanos.